Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino y le agradezco mucho que me acompañe en esta revisión de lo ocurrido en la semana que terminó el 12 de octubre. Día de la Raza, le decíamos antes, no sé si se sigue diciendo así. Este día que algunos se les ocurre culpar a Colón de un montón de cosas. No era buena persona, don Cristóbal, pero tampoco hay que culparlo de cosas que no le corresponden. No voy a entrar mucho en el detalle este de la llegada de los europeos a América y todo lo que siguió. Escribí algo ayer en El Financiero y bueno, para el caso de México, ya sabe usted, en el libro reciente Conspiraciones, México a través de 6 siglos, me voy más a detalle y lo estamos comentando en la sección de largo aliento, la de los jueves, por si le interesa. Esta semana tuvimos una gran tragedia en México, que está asociada a lluvias muy grandes. Ha estado lloviendo mucho este año, eso no hay duda. eh, Ahora tuvimos un gran flujo de la zona central hacia el Golfo, pues que se pasó a llevar sobre todo a Hidalgo, San Luis, Puebla, Veracruz. A lo mejor me falta algún otro estado, eh, pero pues ahí hay hasta ahorita, hasta el momento que estoy grabando, más de 60 personas que murieron. Sigue habiendo una cantidad importante de desaparecidos. eh, Como ya nos acostumbraron en estos gobiernos recientes, pues no resuelven nada, ¿no? Debían haber avisado con tiempo, esto se pudo hacer. Ahí están los pronósticos, ahí están los sistemas meteorológicos. Estados Unidos cubre un buen tramo de México con sus radares y con sus satélites. Nosotros hemos descuidado muchísimo eso desde hace tiempo, no nada más en los últimos 7 años, aunque ya sabe que en los últimos 7 años se descuidó todo. Entonces, si ya de por sí venía mal el tema de tener suficientes estaciones meteorológicas y radares, pues ahora estamos peor. En cualquier caso, se pudo avisar, y avisar no significa que se evita la inundación, se evitan los muertos, y eso es lo que es importante. Ya una vez que se inundó, lo que hay que hacer pues es ir a ayudar a la población. Fue la señora Sheinbaum a regañar a la población. Eh, Usted dirá, pues sí, es un pedacito nada más de un... Pues sí, pero ese no es el papel del líder. Cuando ocurre una tragedia, el líder va, se hace presente, escucha y trata de conseguir ayuda de donde se pueda. No se pone a explicarle a la gente ahí las cosas. Pero la señora Sheinbaum no tiene empatía, eso ya lo sabía usted. En esto se parece mucho a su antecesor, que tampoco la tenía. Hay quien está celebrando que ahora sí fue, y López Obrador jamás se paró en los desastres, pasaba por arribita en el helicóptero y se iba. Ella se bajó, pero no se bajó a ayudar, se bajó a regañar. Pues, no sé si eso sea una gran diferencia. No veo por qué se deba celebrar que fue, si fue a eso. Yo creo que lo que hay que hacer es ayudar. Hay imágenes de cosas que están enviando los gobiernos locales, todas de color morena. Me parece una gran bajeza, pero otra vez no hay nada de lo que nos tengamos que sorprender, así son ellos. Entonces, pues no es una buena situación en el inicio del segundo año de la señora Sheinbaum en la presidencia. Perdón. Pero espero que, pues empiecen a hacer las cosas un poquito mejor. A nivel internacional sí tenemos buenas noticias. Una primera es el gran triunfo de Donald Trump en Gaza. Logró detener la matanza en Gaza y eso hay que celebrarlo. Logró que los señores de Hamas devolvieran a los 20 rehenes que todavía tenían y que todavía estaban vivos.
Entiendo que había otros 30 que siguen teniéndolos, ya muertos, pero bueno, pues utilizan los cuerpos para negociar que a cambio se les entreguen unos palestinos. Eso hicieron. Este tipo de arreglos lo han hecho muchas veces, lo volvieron a hacer, entregan a los rehenes y a cambio reciben prisioneros y también rehenes palestinos que habían levantado los israelíes para tenerlos a mano para poderlos intercambiar. Cosas que pasan con esto de las guerras que para mí sigue siendo lo peor que le puede pasar a una persona, estar en una guerra. Eh, una inundación es algo horrible, como platicábamos, pero pues puede uno conseguir ayuda de otros. En las guerras, los otros lo pueden matar a uno, entonces es peor. Pero bueno, esto es un gran triunfo de Trump, eso creo que no hay que menospreciarlo. Todos sabemos que andaba con esto de que quería el premio Nobel y porque ya ha detenido un montón de guerras. La verdad, esta es la primera importante en donde sí tiene él una intervención decisiva y qué bueno que fue así. Y si esto logra mantenerse un buen tiempo, pues yo creo que es un buen candidato al premio Nobel del próximo año. Ya el de este año no, pero para el próximo. De todas las cosas que he leído acerca de esto, de Trump y Gaza, lo mejor que leí es de una joven que se llama Zineb Riboa. No sé si está pronunciado bien, no la conozco personalmente, la conocí a través de Twitter y es un analista que sabe de esto y lo plantea muy bien. Dice, lo que está haciendo Trump con el tema de Gaza es quitar a Gaza. No desaparecerla, no, quitarla como el gran tema de Medio Oriente. Al lograr que se acabe esto, que el del ejército israelí se echen hacia atrás y jamás entregue a los rehenes, aunque luego ya no quiere cumplir lo de desarmarse y seguramente vamos a tener enfrentamientos, ya no es el tema. Y eso es lo que dice esta joven Ribua, es lo más importante, porque esto le permite a Trump eh, plantear ideas alrededor de cómo quiere él que funcione esa región. En esta firma del acuerdo de paz, ya formal que se hizo hace unas horas, estuvo acompañado Trump por Egipto, Turquía y Qatar. Qatar es importante, ya sabe usted, tienen mucha lana, porque son los principales defensores de Hamas y son los financiadores de varios de los grupos que han estado atacando a Israel. Entonces, por eso Israel bombardeó quirúrgicamente, pero bombardeó en Qatar a unos líderes de Hamas, se armó el drama y de ahí se logró arreglar las cosas para que llegáramos al punto donde estamos, insisto, gracias a la intermediación del señor Trump y a su estilo profundamente de poder, digámoslo así. En esto, dice la señora Riboa, y creo que tiene razón, está en la lógica de Kissinger, una persona que usted recordará sin duda, intelectual importante, pero sobre todo un personaje muy cercano a Richard Nixon, fue su eh, responsable de seguridad nacional y luego su secretario de Estado, y él era un convencido de la realpolitik, como le dicen, la política real, la del poder. En esto eh, creo que las dos grandes escuelas en Estados Unidos son la de Kissinger y la de Brzezinski. De Brzezinski hay una biografía que salió hace poquito de Edward Luce, buenísima biografía y entiende uno muy bien las dos formas de ver cuál debe ser el papel estadounidense en el mundo. Ahorita, pues la idea de Kissinger es la que está vigente, es esta idea de poder y de establecer límites claros en donde Estados Unidos se mete para fortalecer su posición. Insisto, es muy distinto de Brzezinski, que tenía una idea acerca de cómo la forma de pensar de Occidente tenía una importancia adicional al tema del poder. No me meto en eso para no distraer, pero bueno, esa sería
la idea y entonces Trump está actuando en esa lógica. Vamos a imponer el poder. Estados Unidos es el que resuelve este conflicto. Israel queda momentáneamente subordinado a Estados Unidos, digámoslo así. Pero recuerde, el país más poderoso militarmente de esa región es Israel. Egipto pues, prácticamente no pinta. Turquía es importante, pero no tanto como para enfrentarse directamente a Israel. No digo que lo quieran hacer. Irán ha sido pues prácticamente reducido, digámoslo así, en una alianza de Israel con Estados Unidos. Entonces tenemos a partir de ahora un mapa distinto. Y este mapa distinto le quita a una cantidad muy grande de personas el tema en el que estaban. Y eso es, al parecer, lo que está buscando Trump, quitarse de encima toda esa discusión del genocidio y los señores que andan con su trapito para acercarse a Palestina y este tipo de cosas que no permitían a Trump trabajar en una lógica más amplia para ir cerrando ese espacio a el avance de los autoritarismos, insisto yo, asiáticos, China, Rusia e Irán. Entonces ya cambió y esto pues es una muy buena noticia, primero porque acaba la matanza en Gaza y eso es algo que hay que celebrar. Y segundo, porque pues probablemente se pueda construir algo útil hacia adelante entre todos los países de la zona. Se tiene que buscar alguna manera de que Palestina pueda funcionar y eso no lo han logrado. Nunca han contado con mucho apoyo del resto de los países árabes. Eh, Hay algunos que los ayudan, pero solamente para financiar el ataque a Israel, pero para construir una nación, pues no los han ayudado ellos tampoco. Entonces, ojalá ahora haya espacio. Es muy pronto, pero bueno, es, es el camino correcto. Entonces, qué bueno que es así. El segundo evento internacional muy relevante fue el Premio Nobel de la Paz que se le otorgó a María Corina Machado, la líder de la oposición venezolana, que no solo ha sido oposición, sino que logró algo que aquí en México no hemos sido capaces de hacer en el tiempo reciente. Antes sí, pero ahora no. Logró organizar a la población para hacer evidente el fraude electoral. Lo logró consiguiendo los papelitos de cada una de las urnas, no de todas, pero de un número suficientemente amplio como para que estemos todos seguros, porque es un hecho, que el señor Maduro perdió la elección frente a Edmundo, el candidato que reemplazó a María Corina Machado cuando ésta fue obligada a salirse del proceso, acusada de de las tantas cosas que le han acusado ahí. El otorgamiento del premio Nobel es importantísimo, insisto, porque es una señal muy clara de la importancia que tiene la democracia y de rechazo a este tipo de dictaduras latinoamericanas que tenemos hoy. Hace 50 años las dictaduras latinoamericanas eran casi todas de derecha, de militares, y ahora no, ahora son estos personajes, ¿no? Que pues son igual o peor que los de derecha militares, pero estos siempre se defienden porque dicen que ayudan a los pobres y demás. Por eso siguen hablando de izquierda. Esto es yo insisto, un término anacrónico que no deberíamos utilizar. Pero el proceso que ha seguido la izquierda es importante. Usted recordará que le llamamos izquierda porque en la Asamblea, los Estados Generales que llevaron a la Revolución Francesa, el pueblo, los comunes, estaban a la izquierda y a la derecha estaban los nobles y los religiosos, que eran los conservadores. Entonces, en ese momento, izquierda era liberal. Eso es lo que significaba. Liberal en el sentido del liberalismo tradicional, no liberal como en Estados Unidos, que significa ahora ya de izquierda, e incluso socialista, liberal tradicional. En la primera mitad del siglo XIX, conforme empieza a aparecer el empleo, empieza a haber una relación laboral, antes no existía eso, hay personas que buscan cómo ayudar a que los trabajadores
tengan capacidad de negociación con las empresas y puedan obtener salarios justos, tiempos de trabajo razonables, cobertura para enfermedades, accidentes, muerte, pensiones. Estos que lo empiezan a hacer a la primera mitad del siglo XIX fueron descalificados por Marx a partir de la segunda mitad del siglo XIX, que los acusaba de socialistas utópicos y les llamaba utópicos porque decía el único socialismo científico es el mío, Marx. Científico para él no significaba científico como lo conocemos, no tiene nada que ver con hacer experimentos y evaluar, no, no, no. Para Marx científico era que estaba de acuerdo con la lógica de Hegel, es decir, que se podía a partir de esta idea entender el proceso en cómo el Estado se va construyendo en una lógica de reencuentro con sí mismo. Si suena extraño, así es el señor Hegel, no me culpe a mí. La idea fundamental de esto es que los seres humanos vamos construyendo explicaciones que nos van llevando poco a poco a encontrar una forma de vernos más lógica. Este es precisamente el camino de la dialéctica, una idea a la cual se le enfrenta a su contrario y a la hora de poderlas juntar, construye uno una nueva idea, una síntesis de lo anterior y así va avanzando. Para Marx esto se convirtió en su explicación histórica, que como sabe usted es una explicación lineal que va a terminar en el comunismo, que va a ser una maravilla. Eh, Eso ya no lo describe él mucho, pero esa era la idea. Entonces, a partir de ahí se toma la idea de Marx de que el agente de transformación de la historia es el proletariado, los trabajadores. Eso es distinto a lo de los anteriores. Los socialistas utópicos querían que los trabajadores vivieran mejor. Marx no. Marx lo que dice es los trabajadores son los que guían la transformación de la historia y deben tener el control absoluto de los medios de producción. Eso es lo que el señor Lenin va a usar como excusa para instalarse en el poder y después de él el señor Stalin y los trabajadores pues no les importaban nada, es un problema de poder. Cuando esto se hace evidente, que los trabajadores en la Unión Soviética no tenían nada que hacer, los estaban controlando igual que en cualquier otro lado o peor, entonces, la izquierda occidental empezó a extender el concepto no a los proletarios únicamente, sino a todos los que son pobres. Un poco de regreso a este socialismo utópico, lo cual yo creo es una buena idea. Sin embargo, cuando la izquierda es derrotada a nivel global en 1968, algo que ya platicamos en otra ocasión, los que sobreviven a este proceso se instalan en las universidades y empiezan a construir un nuevo sujeto de la historia, que son todos aquellos que sufren la discriminación, el ataque, el poder de los demás. Y estos que sufren, sufren por su color de piel, por su género, por su orientación sexual, porque el país fue colonizado. Y de ahí surge lo que hoy llaman izquierda, que no tienen mucho que ver ni con el socialismo utópico ni con el marxista, pero sí tienen mucho que ver con el ansia de poder de los líderes, como lo ha tenido que ver siempre. Estos líderes han aprovechado que estas ideas suenan bonitas, que los jóvenes que son ingenuos y generosos se van en banda siempre atrás de estas ideas y los han utilizado para instalarse ellos y saquear. La versión moderna de eso, en el caso de América Latina, es precisamente Chávez y Maduro. Su alianza con los hermanos Castro, un satélite como lo es Nicaragua de Ortega. Estas dictaduras están dedicadas a saquear, no hacen otra cosa. En el discurso siguen hablando un montón de los pobres y los desprotegidos, como acá. Y el objetivo acá es el mismo, instalarse en el poder y saquear todo. Y eso es lo que el comité noruego del Premio Nobel quiso dejar claro. Este tipo de
líderes que manipulan a la gente para obtener el poder no son aceptables. Y la mejor forma de decirlo era dándole el premio Nobel a María Corina Machado, lo cual yo creo que también es motivo de celebración. Así que dos cosas muy buenas a nivel global. Una desgracia, la tragedia de las inundaciones en México, y ojalá nuestro gobierno empiece a actuar de manera más empática, más proactiva y de veras a favor de quienes en este momento lo han perdido todo. Estoy pidiendo milagros, pero ya ve usted, la esperanza es lo último que muere. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja.